Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la altura máxima en casos de caída libre o lanzamientos verticales. Ya nosotros habíamos visto caída libre y lanzamiento vertical en anteriores videos, que eran casos especiales de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, quiero yo hacer un video específicamente tratando acerca de la altura máxima. Como mucha teoría ya la vimos, pues ahora lo vamos a ver de forma muy superficial. La altura máxima es el punto más alto que alcanza un objeto lanzado verticalmente hacia arriba. En ese instante la velocidad es igual a cero, la aceleración es igual a la gravedad, que es dirigida hacia abajo, y el movimiento entonces cambia de fase. ¿Por qué yo digo que cambia de fase? Porque originalmente cuando lanzamos un objeto hacia arriba, tiene una velocidad inicial que digamos es positiva. Y entonces ese es un movimiento ascendente que es retardado por aquella aceleración gravitacional. Llega al punto máximo y entonces empieza a descender. Y empieza a descender siendo así un movimiento acelerado, ya que la velocidad va con el mismo sentido de la aceleración gravitacional. ¿Cuáles son las fórmulas que podemos aplicar para la altura máxima? A ver, vamos a saber que la velocidad es igual a cero. Por ende, si aplicamos la fórmula velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces g por h máximo, y esta variable de acá que sería velocidad al cuadrado sería entonces 0 por 0 o 0. Listo, nos quedaría de aquella manera. Ahora, ¿qué aplicamos? Vamos a aplicar el signo negativo si tenemos nosotros aceleraciones gravitacionales positivas. Escoger aquel signo depende es del sistema de referencia personal de cada estudiante. En ese sentido, si tenemos velocidades negativas y aceleraciones gravitacionales negativas, que nosotros asumiremos. O si tenemos una velocidad positiva y una aceleración gravitacional negativa, ¿qué signo aplicaremos? Y así sucesivamente. Eso se mejora con la práctica constante de aquellos ejercicios. Vamos a pasar la velocidad inicial al otro lado a restar. Luego nos quedaría menos 2 veces g por h máximo. Muy bien, ahora cancelamos ambos negativos, pasamos este 2 veces g al otro lado a dividir y nos quedaría que la altura máxima sería igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración gravitacional. Y así es que hemos encontrado la altura máxima de una manera. Ahora también podemos encontrarlo de otra manera, usando el tiempo. Primero hallamos el tiempo en que alcanza la altura máxima, que sería velocidad inicial sobre la aceleración gravitacional. Ahora, h es igual a velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio de g por t al cuadrado. ¿Qué tendríamos que hacer? Sustituir el tiempo con el velocidad inicial sobre aceleración gravitacional. El primer término nos quedaría de esta manera, más o menos un medio de g por este cociente. Y aquellos dos elevados al cuadrado, tanto el numerador como el denominador. Entonces nos quedaría velocidad inicial al cuadrado sobre g más o menos un medio de acá velocidad inicial al cuadrado, y nos quedaría g sobre g al cuadrado, que sería simplemente sobre el g. Por ende nos quedaría velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces g. Perfecto. Aplicando el signo negativo, claro está. ¿Cuáles serían algunos errores comunes que se evidencian en esta parte teórica? Usar mal el signo de la gravedad, ¿cierto? Es negativa si el eje apunta hacia arriba, por ejemplo, aunque eso ya depende del sistema de referencia que cada estudiante utilice. Olvidar que en la altura máxima la velocidad es de cero. Confundir altura máxima con posición inicial o caída total o alguna posición en algún instante t. Y aplicar las fórmulas para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero horizontal. En este caso es vertical. Ahora, vamos a continuar con 3 ejercicios. Entonces, el primer ejercicio va a ser un cálculo directo desde una velocidad inicial dada. Esa velocidad inicial va a ser de 15 metros sobre segundo. Muy bien. Acá voy a colocar también cuál sería entonces la altura máxima que alcanza. La altura máxima es igual a ¿qué? A la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces g, ¿cierto? En ese sentido tenemos 15 metros sobre segundo y al cuadrado
aquellos dos, tanto las unidades como la magnitud. Y la aceleración gravitacional que vamos a utilizar va a ser la positiva. En ese sentido, nosotros tendremos dos veces aquel valor de 9,807, muy específico, pero aproximado al 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que nos quedaría 225 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado sobre 19,6 metros sobre segundo al cuadrado. Cancelamos los segundos, cancelamos un metro y nos quedaría un resultado de 11,48 metros. Por ende, en el punto más alto el objeto se detiene. ¿Y cuál es ese punto más alto? Aquellos 11,48, 11,5 metros por encima del punto de lanzamiento. Ahora, este segundo ejercicio, vamos a decir que es lanzada con una velocidad inicial de 19,6 metros sobre segundo. Y queremos calcular varios datos, varias variables. Primero sería el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, es decir, Tmax. Luego la altura máxima alcanzada, Hmax. Y por último la posición del objeto después de unos 2,5, por ejemplo. 2,5 segundos. Entonces empecemos con nuestra primera variable, que lo voy a colocar y dividir acá por apartados A, B y C. Entonces, para el apartado A, bueno, primero la aceleración gravitacional es positiva, 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, tiempo máximo es igual a ¿qué? Al cociente entre la velocidad inicial con la aceleración gravitacional. Acá el numerador es dos veces el denominador, por ende el resultado sería de aproximadamente 2, ¿cierto? 2 ¿en qué unidad? En la unidad de segundos, ya que aplicando ley de la oreja, el segundo del denominador interno pasa al numerador. Ese sería para nuestro tiempo máximo. Ahora, ¿qué sucede en nuestra altura también máxima? En nuestra altura máxima vamos a aplicar esta ecuación, velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. Ahora, ¿qué tiempo vamos a aplicar? El tiempo máximo, el tiempo que alcanza aquel punto máximo, para así poder encontrar la altura máxima. Así que nos quedaría 19,6 metros sobre segundo por aquellos 2 segundos menos un medio de la aceleración gravitacional que es positiva, y luego lo vamos multiplicando por el 2 segundos elevado al cuadrado. Perfecto. En ese sentido, el primer término, aquel producto entre 19,6 y 2, acá se cancela segundo con segundo, y en este segundo término se van a cancelar también los segundos, pero eso ya ahorita lo hacemos. Acá en el primer término nos da 39,2 metros. Luego lo restamos con lo que daría nuestro segundo término, que sería de 19,6 metros aproximadamente, lo cual nos da un resultado final de 19,6 metros. Y esa sería la altura. Ahora, la posición después de cierto tiempo. H en un tiempo de 2,5 segundos. Como podemos ver, llegamos al punto máximo a los 2 segundos. Es decir que ahora la altura debería ser mayor o menor a la altura máxima. Debería ser menor, porque entonces significa que ¿qué? Que el objeto ya está cayendo. Entonces acá aplicamos la misma fórmula que utilizamos para la altura máxima, pero vamos a estar aplicando el tiempo que nos fue dado, que nos fue proporcionado, los 2,5 segundos. El producto dado de aquel primer término, ¿de cuánto sería? Sería de 49 metros, habiendo cancelado los segundos. Luego menos los 30,625 metros, lo cual nos da 18,375 metros. Es decir que a los 2,5 segundos el objeto está cayendo y ya descendió ligeramente desde su altura máxima. Descendió aproximadamente 1,3 metros. Y ahora vamos a trabajar lo que serían las gráficas, la interpretación de gráficas, que en el anterior video ya lo habíamos trabajado, claro, pero acá le vamos a hacer más énfasis a la altura máxima. Vamos a tener una gráfica para posición versus tiempo y otra gráfica para lo que sería la velocidad versus el tiempo. La aceleración versus tiempo ya sabemos que son valores constantes, es una línea recta horizontal en 9,807, tanto positivo como negativo, dependiendo del sistema de referencia que uno utilice. Entonces, en este caso,
En la gráfica de posición versus tiempo, con h en las ordenadas y tiempo en las abscisas, nosotros vamos a tener es una curva parabólica con una concavidad hacia abajo. Entonces, vamos acá a graficar 3 puntos. Tenemos nosotros h0 cuando el tiempo es 0, porque todavía no lo hemos lanzado. Luego, después de cierto tiempo, que sería el Tmax, llegamos a una altura máxima. Y después de cierto tiempo, que sería igual al tiempo de subida, porque el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, en estos casos, h es igual a 0 de nuevo. Acá tenemos tiempo máximo, donde la velocidad es igual a 0. Listo. Así nos quedaría. Y es una gráfica simétrica, ya que, como dije anteriormente, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Luego, acá en esta gráfica de velocidad versus tiempo, tenemos una línea recta decreciente partiendo desde una velocidad inicial dada, aquella velocidad que nosotros proyectamos sobre el objeto. Después de cierto tiempo vamos a cortar con el eje de las abscisas, y ahí es cuando llegamos a un tiempo máximo, donde la velocidad es de 0. En este caso, la pendiente, denotada con m, sería igual a la aceleración gravitacional, pero no positiva, sino que negativa, ya que es una línea recta decreciente y demuestra entonces lo retardado en el movimiento. Cuando nosotros le impartimos una velocidad, pero esa velocidad va disminuyendo debido a la aceleración que lo atrae hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Ahora, ejercicio 3. Tenemos nosotros desde un edificio de 30 metros de altura un objeto que es lanzado con una velocidad inicial de 14 metros sobre segundo. Si la aceleración gravitacional la voy a colocar como positiva, yo suelo colocar en el sistema de referencia casi todas las aceleraciones gravitacionales positivas. ¿Cuál es la altura máxima sobre el suelo? Ahora, la altura máxima es sumar aquella altura que nosotros obtenemos, aquel incremento de altura, más la altura inicial, porque como dice el enunciado, la altura máxima sobre el suelo. Así que acá en este caso tenemos este cociente, velocidad inicial al cuadrado sobre 2g, que hace referencia a aquella h, aquel incremento, aquello que se obtiene a partir del movimiento, y luego lo sumamos con la altura inicial, que eso sí nos lo da desde donde nosotros lo lanzamos, y también la referencia, el punto de referencia hasta donde tiene que llegar. En este caso nosotros tendríamos 14 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración gravitacional, más los 30 metros. En el numerador nos queda 196 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. En el denominador, 19,6 metros sobre segundo al cuadrado. Cancelamos metro, cancelamos segundos y nos queda el metro en el numerador. Luego lo sumamos con 30. Ahora, ese cociente de ahí nos da 10 metros. Y 10 metros más 30 metros nos darían 40 metros. Por ende, el objeto suma 10 metros más a la altura inicial que ya tenía el edificio. Así que este video ha sido más que todo acerca de casos sobre alturas máximas para ir trabajando más aquella fórmula, ir trabajando más aquellas reglas que yo había dicho en el anterior video acerca de lanzamientos verticales y caída libre. Habiendo dicho eso, espero este video haya sido de mayor agrado en comentarios. Alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...